Muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas en donde quiera que nos estés sintonizando, en donde quiera que puedas seguirnos. Yo soy Gabriel Uribe y estamos en Contracorriente, el programa de cultura empresarial y hábitos que se han normalizado, pero que van en contra de nuestro estado natural. Estamos hablando de productividad en esta temporada, estamos hablando de esos cuestionamientos de el líder cuando está creciendo, cuando está cambiando de roles y cómo verdaderamente algunas de estas cosas que se han normalizado en nuestro comportamiento pueden generar colapsos de nuestra paz mental cuando verdaderamente necesitamos tener mucho más claridad. Yo soy Gabriel Uribe, como lo acabo de decir, y vamos a hablar de esos hábitos que hoy destruyen más empresas y destruyen vidas que estos hábitos que nos podemos conectar con nuestra realidad, conectar con con eso que es normal, que es natural para nosotros. De la mano del doctor Pablo Quevedo Vilchis, experto en eficiencias y agilidad, y el maestro Emilio Ponce, experto en la psique humana y la cultura empresarial de escalabilidad. Hoy vamos a tratar el tema del micromanagement, la confianza orgánica, el arte de sostener el vacío. Verdaderamente necesita un líder que está cambiando de posición, de que está cambiando, que está en esta transformación hacia pasar de ser un gran vendedor a un gerente o de un emprendedor a un empresario, necesita más disciplina, necesita más claridad mental. ¿Cómo quitamos este micromanagement? Y vamos a empezar con algunos datos. Emilio, si tienes ahí, estamos ahorita platicando una serie de datos que hemos visto de cuáles son las razones por las cuales también no es, no es negocio para los negocios y puede ser un problema para los negocios. Claro, Gabriel, gracias. Y empecemos por ese dato que dices, ¿no? No es negocio tener gente haciendo micromanagement en la empresa. Hay datos que hasta en promedio un 10% más de ingresos en total de parte de empresas que están cuidando este tema del micromanagement. Es decir, empresas que empiezan a dejar a su gente actuar con independencia, equipos autónomos. Entonces, en ese ambiente hay hasta 10% de los datos que yo investigué. Otro dato importantísimo que vi es el tema de las incapacidades, ¿no? Las empresas que tienen ya 10,000, 15,000 personas, el tema de la incapacidad es muy importante, ¿no? Entonces, hasta 15% menos de incapacidades se han reportado en ambientes sin micromanagement. Y un dato final que te doy es hasta 250% más de productividad se ha reportado en estos entornos. Imagínense la locura. Entonces, vamos a ir viendo este tema y al final les vamos a ir dando un dato que aquí con Pablo, contigo lo trabajamos muchísimo, que, por ejemplo, una herramienta para erradicar el micromanagement de tu empresa pueden ser, por ejemplo, los OKRs, entre otras herramientas, pero ya lo iremos platicando. Claro, y un dato extra que nosotros que estábamos viendo era que lo puso One Mind at Work, que publicó en junio del 2026. Decía que las organizaciones muestran un 36% menos de rotación debido a los indicadores vinculados con el agotamiento, pero también con el tipo de liderazgo. Y eso, o sea, el 36% de cualquier director, cualquier dueño de pyme, una de las cosas que constantemente se está quejando es que parece que no hay gente, que tenemos que trabajar, que llegan y se van. Entonces, esta falta y además que cuesta siempre mucho tanto contratar como despedir a las personas. Entonces, bueno, vamos a ver por qué surge esta microgestión. Pablo, cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, desde tú lo que has visto con clientes, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué la gente, un líder, tiende a microgestionar a su equipo? ¿Por qué lo hace? Bueno, a ver, yo creo que yo empezaría porque se siente bien.
¿no? Sí, 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 o sea, se siente bien porque te da, por falsa que pudiese ser, te da una gran sensación de control, de que tienes control de las cosas y que estás okay. teniendo control de las situaciones y por lo tanto también control del, no de las personas, del comportamiento de las personas. Entonces, ese sentimiento desde mi perspectiva es el origen de por qué tendemos a hacer el micromanagement. Y vamos, o sea, quiero hacer una analogía, como por ejemplo, si tú piensas en Roma, ¿no? En la era antigua, ¿por qué le dieron poderes extraordinarios a Julio César? ¿No? Dijeron, porque iba a tener control para poder defender, ¿no? a la Roma de los invasores. Y entonces terminó siendo un gran tirano. Dijo, yo voy a soltar el poder cuando restablezca el orden. Y no sucedió. Entonces, con el micromanagement sucede exactamente lo mismo que con Julio César. Nos da la sensación de poder, nos da la sensación de control y que estamos controlando tanto las circunstancias como el comportamiento de las personas. Claro, wow. Como nos acaba de explicar Emilio, el resultado es... Ajá, adelante. No, decías, Gabriel. Que ahí es súper interesante porque, y creo que para todos los que nos escuchan y para todo líder, creo que es una de las cosas, y lo voy a relacionar con lo que veíamos la semana pasada, es, nadie hace, ningún líder hace algo o nadie hace algo porque se siente mal. O sea, normalmente siempre partimos de la base de un bienestar, de un querer estar bien. Incluso, yo ahorita como me podría decir, o sea, incluso hasta una cosa como el control, podríamos decir, hasta una adicción. O sea, normalmente la gente que se droga no lo hace por menos inteligente, lo hace porque en algún momento quiere sentirse bien con lo que está haciendo. O sea, eso está bien interesante. O sea, cómo nuestro comportamiento verdaderamente está impulsado por quererme sentir bien. Después se puede disipar la idea, ¿no? Y un poco que es parte de lo que nosotros ya les decimos, podemos acompañar a los líderes diciendo, oye, pues sí, tienes la ilusión de control, pero verdaderamente no podemos controlar mucho o nada. Y la contraparte es, como mencionaba Emilio, todos los perjuicios que trae consigo el tratar de mantener esta idea de querer controlar. Exactamente. Ahora, o sea, quería empezar por que se siente bien. Históricamente nace realmente todo el micromanagement, como ustedes saben, nace en la era industrial, estrictamente con el taylorismo, porque en ese momento lo que se esperaba es que un hombre funcionara igual que una máquina. Entonces, lo que yo necesito es alta estandarización y alta repetibilidad. Por lo tanto, tengo que estar al pendiente de que la persona haga siempre exactamente lo mismo. Hoy, en la era de información o en la era de inteligencia artificial, eso ha cambiado completamente. Y además tenemos máquinas que sí, efectivamente, hacen exactamente lo mismo y son 100% predecibles y 100% repetitivas. Claro, sí, pero entonces estamos hablando de un paradigma de la era industrial que además tenía un costo muy alto. Sí, o sea, sí, lo que quiero, hacia donde quiero apuntar con esto, Gabriel, es que en nuestra era de inteligencia artificial, porque creo que la era de información ya que está empezando a ser superada, en la era de la inteligencia artificial seguimos con una mentalidad de la era industrial. Claro. Y eso es a donde quiero señalar. Seguimos seguimos actuando bajo los mismos paradigmas. Sí, sí, con la misma idea. Hoy, literalmente, un niño, o sea, antes para poner una fábrica requerías un montón de dinero, requerías un montón de recursos, proveeduría y todo. Hoy, los recursos están ahí incluso para fabricar algo, cualquier cosa, no estamos hablando ni de productos digitales. Verdaderamente el costo de producción se ha bajado muchísimo. Entonces, por lo tanto, los paradigmas ya no son necesariamente tan lineales como lo estábamos planteando, claro.
¿Cómo han cambiado estos paradigmas? Y ahorita con esto vamos a regresar justo a lo de micromanagement, pero ¿cómo han cambiado los paradigmas, Emilio, Gabriel? Que, por ejemplo, si tú pensabas antes en poner una tienda, una tienda tipo Walmart, ¿no? Un supermercado, lo que tienes que pensar es siempre, o una tienda departamental, piensas en terrenos, en metros cuadrados, piensas en edificio, piensas en empleados. Y si tú le preguntas a una persona como Jack Ma, el fundador de Alibaba, dice, yo lo que necesito son 2 servidores nuevos. Punto. Claro. Cambian los paradigmas. Claro. Y yo tengo como esta idea y creo que se ha normalizado esta frase en la parte del micromanagement. Como yo llegué aquí sabiendo todo, hay pocas personas que lo van a hacer igual que yo. Y entonces y es como esta todavía idea de los recursos limitados de, bueno, pues si había 10,000 pesos en la cuenta y yo tenía que gastar 5 en mi habitación normal y pues 5 en volver a reinvertir, de repente yo sigo teniendo, aunque ya tal vez haya 50,000 o 5 millones en la cuenta, de repente mis viejos patrones de solo hacerlo yo o la idea de, pero es que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo, se atora y entonces esa confianza, o sea, ¿cómo surge? A ver, y siguiendo la línea de pensamiento de este Pablo, si yo hago microgestión, es decir, quiero tener el control de las personas, de los procesos, de lo que va a suceder, porque eso me da cierta paz o tranquilidad. Empiezo a tener más gente, hay más variables, y entonces todo el mundo, pues es que no confías en las personas. ¿Cómo puedes pasar de esto empiezo a encontrar personas que hagan más una chamba mejor que yo, o empiezo a confiar en ellos? Yo una cosa que diría, Gabriel, sobre lo que acabas de mencionar está interesantísimo. Desde mi punto de vista, yo no me esperaría hasta que tenga un equipo grande, o sea, desde que tenga la primera persona. Desde el momento en que tengo una persona enfrente, ya tengo puntos de vista y un comportamiento que no puedo controlar y que tampoco debería. ¿Me explico? O sea, si estoy yo solito, va bien, ¿no? Yo me autogestiono y puedo ser, ya hablaremos sobre eso, ya hemos hablado previamente sobre eso, pero desde el momento en que tengo un equipo que puede ser desde una sola persona, y es más, incluso puedo pensar en proveedores, puedo pensar en aliados de negocio, o sea, no empleados directos, ya las variables ya empiezan a cambiar. Y con esto, desde mi perspectiva, podríamos empezar por 3 principales tipos de métricas. La primera, y que diría es, ¿qué es lo que la empresa piensa sobre sí misma? Y cuando hablo de la empresa me refiero a todos los integrantes de una empresa. ¿Qué es lo que piensan? ¿Se piensa lo suficientemente valiosa? ¿Se piensa sobre sí misma que necesita tener la opinión del jefe o de la jefe? Nos decía alguno de nuestros clientes que de repente sienten que con la directora general y su dueña del negocio, que todos buscan ser como el juguete ¿cómo se llama? Como el juguete de Andy, ¿te acuerdas? Que les ponen que Andy en Toy Story. ¿Cómo se llama Sí. ¿Cómo se llama el Woody? Que todos quieren tener en el zapatito que sea el juguete de Andy, que todo el tiempo la CEO, y esto ocurre en muchos equipos, que la CEO o el director general les esté viendo. Entonces, no es que el dueño en este caso esté queriendo microgestionar, sino que los integrantes de la empresa quieren, o parece que quieren ser microgestionados, pero es lo que piensan de sí mismos, lo que la empresa piensa sobre sí misma. ¿Me explico? Y entonces, no solamente es romper paradigmas con el dueño que quiere microgestionar, sino también miembros del equipo que también a veces parece que quieren ser microgestionados. Sí, claro, el colaborador que sigue órdenes no se equivoca.
El colaborador que sigue órdenes no se equivoca, por supuesto, por supuesto. Entonces, A lo mejor Emilio aquí tendrá algo que nos pueda explicar desde la perspectiva psicológica, pero bueno, ahorita estoy hablando de una observación que he tenido, y el pensar sobre, y esto con lo que quiero concluir es, ¿qué es lo que la empresa piensa sobre sí misma que nos puede llevar a varios tipos de indicadores? La primera es el OKR, ¿a dónde quiero llegar? La segunda, el KPI, ¿qué es lo que estoy midiendo? Y la tercera, que se me hace muy interesante y que desde mi perspectiva es una métrica, un tipo de métrica sumamente subestimada, que son los KPIs, los indicadores claves de comportamiento. Y eso es algo que pocas empresas estamos midiendo sobre qué es lo que, cómo se comporta una empresa. Y en esto particularmente es importante el micromanagement. Y está padrísimo lo que dice Pablo, porque, a ver, justamente es el tema y lo dice muy bonito y muy poético, cómo la empresa piensa sobre sí misma. Y eso es una clave, porque finalmente los sistemas se mueven solitos. Tú cuando entras a un sistema nuevo empiezas hasta a hablar con el idioma del dueño, con el idioma de las personas que están entrando, que están allá adentro, ¿sabes? Pero finalmente lo que sucede ahí es una homeostasis. O sea, finalmente te acomodas solito en ese sistema. Y entonces, Totalmente. Yo me acuerdo de la empresa internacional que trabajé, o sea, yo empecé a pochear durísimo porque todo el mundo pocheaba. Tienes toda la razón. O sea, ya sabes, o sea, traes el KPI, o sea, güey, es que no, tienes toda la razón, Emilio. Claro, claro, y si alguien trae un termo Stanley, ya también tú lo traes, entonces, y los Patagonia, ¿sabes? Sí. Esa es la homeostasis, y esa es finalmente cómo vas absorbiendo tú solito sin que te lo enseñen, cómo hacer micromanagement con las personas. Pero yo creo que si podemos empezar a hablar de cómo se ve esto en la realidad y cómo se empieza a cambiar esto, yo creo que todo cambia cuando te das cuenta de que tienes pensamientos, ¿sabes? Ya si nos podemos ya entrarle directo a la carnita. Sí. El pensamiento, tú no te das cuenta, y eso es algo que aprendí hace poquito con Gabriel, que era justamente, tus pensamientos no son tuyos. Y eso es una joya de concepto. Porque si se dan cuenta todos, casi todos los pensamientos que tú tienes vienen de alguien más. De lo que lees, de lo que te gritan, de lo que ves en la tele, no es tuyo. Entonces, cuando te bajas de ese pensamiento y empiezas a pensar desde ti mismo, desde tu sabiduría, etcétera, esa es la chispa que detona el cambio en una organización. Entonces, antes de empezar a meter, y esto me encanta por este sistema que tenemos nosotros, que metemos OKR, sí, pero a su vez empezamos a trabajar la conciencia y a decirles, oigan, vamos a trabajar estos OKRs, pero con los líderes claves tus pensamientos no son tuyos, bájate de ellos, vamos a actuar de manera más consciente para todos. Y de esa manera también el sistema va a empezar a cambiar y va a crear homeostasis. Y es como el chiste del perrito. Al perrito ya le duele estar sentado ahí, se va a cambiar. Y es un proceso doloroso muchas veces, pero forma parte de tener un buen grupo de trabajo que pueda sostener a la empresa en este cambio. Aquí hay dos temas que tocas que me parecen súper interesantes. El del líder como digamos, baterista del grupo. Y un poco voy a hacer la metáfora de repente. Roger Hamilton, uno de mis primeros mentores, tenía que se inspiró o se lo piratearon los de Scaling Up, o sea, como la escalerita de colores de evolución de la empresa. Pero él ponía la metáfora de que a veces en las empresas, en las pymes, pues, llegas a un nivel, no se le decía que era un nivel amarillo, en este nivel amarillo eras digamos, el guitarrista o el solista, que es decir, pues sabes claramente ya sabes tu negocio, ya sabes cómo hacerlo, en cualquier momento, sabes tu mercado, sabes cómo atacar, pero sigue dependiendo de ti todo el negocio. Y entonces en esta evolución pasa de ser el solista a ser el director de orquesta.
pongo el director de orquesta, ya no te puedes subir a echar un palomazo, sino tienes que hacer ensayos, tienes que traer a todos, tienes que coordinar con varios. Ahorita digo que es el baterista, porque es como el baterista en una banda es el que tiene como lleva el ritmo. Lleva el ritmo. Y entonces este ritmo, este tone setter, es el que, o sea, imagínate que yo, o sea, soy súper aprensivo, entonces pues todo mundo al final va a estar súper aprensivo con esta homeostasis, porque entonces todo el mundo va a querer hacer como a imagen y semejanza del dueño, entonces se vuelve, y esa entrada de conciencia del dueño de, oye, espérate, bájale 2 rayitas a tu neurosis, bájale, o sea, que tiene que ver con esto de los pensamientos, es casi yo no confío hasta que me demuestren lo contrario, pero cuando la confianza no parte no es un acto o sea, yo confío en Emilio, pero porque yo confío en Emilio. Emilio no tiene que hacer nada para ganarse mi confianza. Y eso de repente, Claro. esta idea de, no, pues si yo empiezo a pensar que las gentes iba a decir, los de lentes son gente de no fiar, pues ya estaría jodido yo. Pero realmente tener esta idea de, o sea, todos mis perjuicios, de decir, oye, pues, ¿qué es lo que yo no le estoy confiando? Entonces, yo parto de la base de, pues, la confianza, se la doy y después lo tengo que acompañar, porque también luego hay un vicio ahí horrible de, ahí te lo aviento y ahí te ves. Sí, que eso es buenísimo que menciones, Gabriel, porque también se suele confundir la confianza con la falta de supervisión. O sea, son dos mundos muy diferentes, ¿no? O sea, y ahorita, más bien, pero no es la supervisión, más bien la responsabilidad, que muchas veces lo llamamos como el accountability. Me das la confianza, pero también tengo una responsabilidad, tengo que rendir cuentas de lo que estoy haciendo. Sí, claro. ¿Sí? Claro, para poder, y a veces, pero nada más para concluir mi comentario pero muchas veces se tiende a confundir que una cosa no implica la otra, o son diametralmente opuestas. Si me das la confianza, entonces, ¿por qué tengo que rendir cuentas? No, o sea, tienes mi confianza. ¿Por qué me tienes que supervisar? Pues porque no necesito saber si me estás haciendo parecido o algo. Para saber que el sistema está entregando valor y para poder desbloquearlo. Y cuando hablo de sistema me refiero a la empresa. Estamos entregando el valor que prometemos entregar y si se está bloqueando la entrega de valor. No es porque no confíe en Gabriel o Emilio, es para que yo en mi responsabilidad sepa si se está bloqueando la entrega de valor o no y qué puedo hacer para quitarlo. Pero también ahí, yo no lo enfocaría, y creo que aquí no lo enfocaría solamente al líder, sino no a la empresa, sino también al líder. O sea, el líder tiene esta obligación de serle valioso a sus colaboradores, o sea, a sus empleados. Es esta idea de que yo los contraté y entonces ellos casi en esta idea medio son mis esclavos y entonces, no, tú les tienes que generar valor en el decir, oye, ¿cómo le hago para que tú puedas resolver lo que tu chamba tiene que resolverse? Eso no significa que yo la tenga que resolver. Eso está súper interesante. Y en estos, de repente, vicios ahí tenía una autora hablaba de a veces las ideas erróneas que se generan cuando alguien pide empleo es, yo pido empleo, entonces tú estás obligado a mí, conmigo para hacer muchas cosas, en vez de, no, yo vengo aquí a generar valor, por lo cual estamos en igualdad de circunstancias y estoy intercambiando mi tiempo y mi talento por un salario, unas prestaciones, lo que sea. Entonces, poder cambiar también esos paradigmas está interesante. A mí, para todos esos paradigmas, antes para echarle un poquito más de leña al fuego para Emilio, quiero dejar ahorita dos frases que me parecen relevantes para esta discusión. La primera es que muchos líderes se ven como Santo Tomás, ¿no?
que hasta no ver, no creer, no confío. Y la otra es, hazte a un lado, pendejo, yo lo hago. Lo dejo sobre, sí, eso le encanta a todo, ¿no? Dejo estas dos frases sobre la mesa, ¿no? Para Emilio, porque sobre esto creo que son las que mejor representan el micromanagement. Y fíjate que me haces pensar en Simon Sinek, que en este libro que ya hemos dicho varias veces aquí, Los líderes comen al final, hace la analogía de cómo los Marines se cuidan entre ellos, ¿sabes? Entonces, tú sabes y tú estás tranquilo porque sabes que alguien te está cuidando la espalda. Pero cuando lo traemos a los temas empresariales y sobre todo lo traemos a México, esa idea, se vuelve un tema muy peligroso, porque finalmente cuidarse las espaldas significa dos cosas. Estás haciendo algo mal y yo te cuido que nadie te vea, o estás haciendo algo mal y yo te respaldo, de decir, oye, pues sabes que esto no lo estás haciendo correcto, te voy a cuidar. Y eso merma la confianza horriblemente en las empresas, porque si se dan cuenta, en la gran mayoría de empresas que vemos, siempre hay un tema de confianza. No confían en alguien porque sienten que lo van a atacar, ¿sabes? La pregunta es, ¿por qué las personas se sienten amenazadas en el trabajo? Eso sería una de las preguntas clave aquí. Y la respuesta tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando, temas de pensamientos, de algo inculcado que alguien te enseñó a cuidarte. Un tema muy cultural de México es cuídate, aprende a defenderte y dejan personas en entornos laborales con la defensa arriba, ¿no? No, solamente para añadir, Emilio, yo no lo dejaría solamente en la cultura de México, en una empresa, americana que también colaboré, muchas veces estoy hablando con la gente de Estados Unidos, se decía que se tenía que tener siempre disponible la carpeta CMA, ¿no? Entonces, yo pensaba que era algo relativo a Six Sigma y no, la carpeta CMA era Cover My Ass. Entonces, eso, o sea, lo que quiero decir es no privativo a la cultura mexicana. Creo que es algo que puede ser hasta incluso universal. Sí, es que, a ver, y ahí estamos hablando de que culturalmente, y creo que ahí es, el pensamiento es, si no tengo trabajo, todo se va a ir, o sea, me voy a ir a vivir debajo de un puente, o sea, y es inmediatamente la novela la que generas. Y cuando haces, no, espérate, el hecho es que hoy tienes trabajo, el hecho es que hoy se molestó tu jefe, que te vayas a quedar sin trabajo, eso es una historia completamente diferente. Y eso, o sea, la semana pasada estaba hablando con un equipo donde les decía, oye, ¿qué es lo que más te abruma? Y la gente verdaderamente se sentía abrumada por una chica, una mujer que estaba verdaderamente abrumada porque todas las mediciones tenían que ver, o sea, más bien, todos los indicadores tenían que ver con números. Y es que a mí no me... y en esta idea, verdaderamente pensaba que sus pensamientos ya se habían vuelto cosas. Es que es muy real, se ha vuelto muy real que solamente están midiendo con números. Y digo, pues sí, claro, pues, todos los objetivos, todos los AKRs tienen que tener un dato numérico. Sí, pero, y de repente empezó a hacerse, sí, pero es que yo hago mucho, el delivery que se está haciendo no está tomando en cuenta. Dije, no, espérate. Lo que te está agobiando es que, o sea, el hecho real es que se están midiendo números. Toda la historia de que no se te está tomando en cuenta, de que tú estás haciendo más trabajo y que no se está viendo, o tu opinión de que se deberían de ver otras cosas, que al final si le rascaba, o sea, continuamos rascando ellos, tengo miedo de que como no llego a la meta me van a correr. Sí, o sea, al final de 20 minutos de estar investigando ahí, y ahí volteó el director y dijo, güey, no hay manera que te vaya a correr, cabrón. No está pasando por mi mente. O sea, yo tengo que poner el número, pues porque si no llegamos al número, pues no hay salarios, cabrón. Pero no ha pasado en mi mente de que haces mal trabajo ni nada. Entonces, pero esas son historias que nos estamos, y entonces se genera el agobio directamente. Entonces, y ojo, y esto lo estoy, también el líder
termina de repente microgestionando estas historias de estas personas, donde si nos podemos dar cuenta todos en la organización que nos estamos inventando historias, que es nuestro, o sea, uno es el hecho y otros son nuestros pensamientos, todo, y eso es nada más invención, es el sobreuso de la imaginación. Y entonces es como, oigan, pues también me puedo volver yo responsable de todo el drama que le estoy poniendo a mi proceso. Entonces, creo que ahí una de las cosas que creo que podría ser interesante. Y ahorita vamos a tomar un par de las preguntas del público. Creo que tú estabas por ahí viendo una, ¿no, Pablo? Sí, estaba viendo la de Diego Armando Castillo. La vieja premisa de si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, que ya lo habíamos ahorita platicado, sigue muy vigente en muchos mandos medios. Como coach, ¿qué realidad muestran los datos sobre la escalabilidad del negocio y el desarrollo de sucesores cuando se lidera bajo esta mentalidad de control? A ver, lo que creo que los datos que mencionó Emilio al principio son abrumadores. Pues sí te va a salir bien para este trimestre. Si quieres escalarlo, no te va a dar la vida para hacerlo. Y aquí hay una parte, mira, aunque todos estén dando su 50%, es más, o sea, si tienes a 2 personas dando su 50%, es más que tú dando el 100%. O sea, si tienes a 3 personas dando su 50% de atención, de atención al detalle en un proyecto y todo eso, es más de lo que tú puedes hacer como ser humano. Verdaderamente, cuando el líder entiende que no es en una cultura donde no tengo que estar compitiendo, sino que para crecer verdaderamente, tengo que empezar a colaborar. Y no es que yo soy el más chingón de todos, sino es que estoy con los más chingones. Puedo empezar a ver la grandeza de mi equipo y entonces decir, oye, pues qué bueno que Emilio sabe hacer mejor esto que yo. Listo, pues que lo haga, o sea, ¿por qué yo lo voy a hacer? A mí me tomaba 8 horas hacerlo cuando él lo puede hacer en 15 minutos. Y es una cosa fascinante que, o sea, tú y yo lo hemos vivido, Pablo, que de repente sí, nosotros nos ponemos a discutir y de repente Miguel, sí, claro, y él lo termina haciendo en un documento increíble en 5 minutos, cosa que a nosotros nos hubiera tomado tal vez otras 7 horas de discusión. 2 semanas. Entonces, y esa es la parte bella de la complementariedad, y cuando el líder puede darse cuenta que uno no está en riesgo su posición porque mi equipo sea mejor, y 2, yo voy a brillar más si mi equipo puede ayudar. Y entonces eso me incentiva a buscar que las otras personas lo hagan. Y eso creo que también nos lleva a los sistemas de transparencia y monitoreo. Ojo, no sistemas de control, son cosas muy diferentes. Y cuando estoy hablando de sistemas de transparencia, o sea, transparentar o hacer visible el trabajo, permite al líder tomar decisiones respecto a lo que está haciendo justo el equipo. ¿Me explico? O que los mismos colaboradores puedan también tomar decisiones sobre su propio trabajo. Ahí es donde creo que justo entran herramientas y artefactos, como pueden ser los OKRs, que ahorita Emilio seguro nos va a explicar de forma bastante clara, pero no solamente los OKRs, también por ejemplo, los tableros Kanban, que me permiten saber dónde está ubicada una tarea, por ejemplo, y la otra que se me hace también fundamental para el líder son los recorridos Wemba. Todo esto adoptado justo de prácticas que nacen, aunque curiosamente nacen inicialmente en la era industrial, han sido muy bien adaptados a nuestra nueva era. ¿Me explico? Entonces, creo que si les parece bien, también, ¿qué es lo que puede hacer el líder para justo poder visibilizar el trabajo sin caer en el micromanagement? Y aquí, como les decía, hablaba de 3 cosas. Los OKRs, hablo sobre los recorridos Wemba,
los tableros Kanban, y después me gustaría también, muy al final, hablar sobre el otro tipo de indicador que mencioné previamente, que son los indicadores claves de comportamiento, para hablar para pensar, para saber qué es lo que piensa, qué es lo que está percibiendo las personas respecto a su propio trabajo. Gracias. Oigan, nada más para traer de vuelta eso que la pregunta que nos hicieron, y es un tip para quien nos pueda estar escuchando. Cuando alguien dice hazlo bien, en realidad se está refiriendo a hazlo a mi estilo. O sea, hazlo como yo lo haría. Hazlo como a mí me gusta. Entonces, esa es una de las cosas que creo que es el 101 del colaborador. Es una de las primeras cosas que tienes que entender si estás en tu programa de becarios, etcétera, es entender primero el estilo, cómo lo quiere, qué quiere, ¿no? Y aparte aprender un montón de, como esta comunicación estilo McKinsey, ¿no? O creo que la creó alguien más, no me acuerdo ahorita el nombre, Mirto o algo así. El punto es, empieza por el final. Entonces, empieza por el final y empieza a desglosar. Pero cuando alguien te dice, hazlo bien o así no está bien, no está al estilo que esa persona quiere. Investiga qué estilo quiere. Entonces, eso es para ver eso. Y el tema de visibilizar, justamente lo que dice Pablo, a ver, es que tiene que ser lo mismo, vamos a pensar en sistemas, porque si una cosa se va a visibilizar y el trabajo tiene que ser transparente, muchas cosas, no todas, pero sí muchas cosas, la cultura tiene que ser transparente también. Entonces, justamente para ver los KPIs, los procesos, todo lo que tiene que ver, los flujos de trabajo, etcétera, deberían estar visibles para todos. Incluso ahí es muy sonada esta historia de Google, que los OKRs de todos los equipos de trabajo y de todas los equipos y departamentos, todo el mundo los puede ver. Incluso cuando están allá adentro, das clic en la personita tal y dice, este es Gabriel y estos son los objetivos de Gabriel y estos son los OKRs en donde está participando. Entonces, esa cultura distinta, hacer esa cultura toma mucho tiempo y requiere también de un entorno de mucha confianza. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de otros temas de visibilizarlo y qué herramientas podemos utilizar. No sé, Gabriel, si quieres agregar algo más de esto. No, creo que ahí lo único que agregaría, y esto, o sea, es una sutileza para el líder, pero el líder que está generando es agregarle estas frases de hacerlo bien, ¿no? O hacerlo, pone a un sesgo de cultura y de cosas, o sea, sumamente que no las tenemos, ¿no? Entonces, como muchas veces cuando construimos estos OKRs, empieza por el resultado, pero olvídate, ¿no? De el cómo, ¿no? Ayúdale a la persona que él desarrolle su cómo lo va a hacer. A menos que estemos, o sea, y además, ni en cosas de cirugía, porque tengo el gusto de conocer a un muy buen cirujano pulmonar y todo esto, y es así una eminencia. Y le dije, oye, neta, ¿siguen todos los protocolos? Me dice, no, hay un montón, o sea, tú metes ahí los chunches y entonces, o sea, y le tienes que hacer de feeling de muchas cosas. Es tal el conocimiento que tiene, y entonces una de las cosas que para poder replicar parte de su forma de actuar, de intervenir, es te doy los marcos generales y tienes que saber muy bien de qué va la parte de la anatomía humana, pero hay un tema de en el momento a momento poder tomar decisiones. Y entonces, cuando tú tienes esto de hacerlo bien, no, yo le quiero describir claramente el resultado y las fechas en las que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que pues, es un negocio y hay que entregar valor. Entonces, tener claro ese componente de cuándo y la otra, y eso sí es como bien importante, cuando voy a delegar esa tarea, también acordar las fechas en que voy a empezar a ver avances de esa tarea para saber si tengo que corregirlos, y eso no significa microgestionar, significa acompañar a la persona a que sepa que más o menos se va a entregar. ¿Por qué? Porque la otra, que es cómo van,
híjole, nadie en su sano juicio va a decir, voy de la chingada, ayúdame. O sea, normalmente no sucede eso. O sea, de hecho, sí conocemos a alguien. Sí conocemos a Sí. alguien. Sí, conocemos un par de... No, pero sí, claro. Pero fue una Es lo que excepción. iba a decir, o sea, a ver. Pero sí es una pregunta que puede ser valiosa, ¿eh? ¿Cómo vas? A ver, yo lo que quería mencionar también, esto es interesante, lo que decías, Gabriel, mantienes principios generales, ¿cierto? Y la estabilización. Hace un momento Emilio también hablaba sobre Simon Sinek, de su experiencia con los Navy SEALs, ¿de acuerdo? Hay también, sin embargo, también hay otro coach que es bastante famoso, Jocko Willink, que es muy famoso, es un ex Navy SEAL, y ahora también trabaja con muchos grupos, trabaja con algunos grupos empresariales. Y una de las cosas interesantes que menciona en uno de sus libros es que dentro de las organizaciones tan fuertemente jerárquicas como pueden ser las militares, en el caso de un equipo Navy SEAL que es un equipo altamente especializado y sumamente disciplinado, siempre es quién es la mejor persona para liderar en el equipo en este momento. ¿Sí me explicó? No, y no necesariamente es el comandante de la misión. Ahorita, ¿Emilio es la mejor persona para liderar el equipo o no lo es? ¿Quién es la mejor persona ahorita? Y eso creo que un aprendizaje muy interesante que también se puede adoptar en términos en términos empresariales y de negocio, y es mi colaborador ahorita puede ser la mejor persona para liderar el equipo en este momento. Y eso también implica que el líder tiene que romper muchos paradigmas del micromanagement. El líder que siempre tiene la razón. Sí, interesante. Y fíjate que añadiendo rápido esto que dices, Pablo, hay algunas metodologías que hacen que las juntas diarias las lleve diferentes personas, menos el director o la directora. Entonces, la va a llevar la persona de administración, después la persona que hace la contabilidad y después la persona que que da clases, no sé. Pero eso promueve justamente esa diversidad, ese poner a la persona en el lugar de la dirección también, para que haya también una empatía de que, a ver, haz callar a todas estas personas tú también, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Es algo que tengo que tratar también. Pero voy a tomar porque creo que aquí es valioso esto, porque Isabela Méndez habla de, con el aumento de la conciencia sobre las neurodiversidades en el entorno laboral, existe el mito de que los empleados neurodivergentes necesitan una supervisión constante y detallada para rendir. ¿Qué realidad nos muestra la evidencia sobre cómo el micromanagement, y en lugar de ayudar, anula sus fortalezas naturales y cómo deben adaptarse al liderazgo inclusivo? A ver, no sé si quieres, nos quedan como 5 o 10 minutos, Emilio, y aquí además todos somos, tenemos alguna etiqueta de neuro o algo así, A ver, es un tema súper delicado en estos días. Sin embargo, si nos ponemos a pensar la neurodivergencia, en lugar de generalizar neurodivergencias y sus subcomponentes, nos ponemos a pensar qué de la neurodivergencia impediría actuar bien en el trabajo o qué de la neurodivergencia le hace daño al micromanagement. De entrada, el micromanagement no es bueno para casi nadie. Probablemente alguien trabaje bien con micromanagement, no lo sé. Pero la neurodivergencia la podríamos adaptar con los líderes de esta manera. Podemos hablar con esta persona. O sea, en realidad, primero establecer ritmos de feedback impresionantes con todos, no solamente con las personas neurodivergentes, pero empezar a ver cómo funcionan, qué les gusta, qué no les gusta, cómo puedo ayudarte a que aceleres tu trabajo o a que entiendas el trabajo.
Aquí lo que tenemos que aprender es a trabajar sin tantas categorías y sin tantas etiquetas. Es simplemente un ser humano que, como cualquier otro, tendríamos que ver cómo podemos sacar lo máximo de él, como líder, como coach, como etc. Entonces, simplemente acercarnos a esa persona y sin etiquetas es cómo trabajas mejor, oye, ¿qué te gusta hacer? Hacer vínculo, porque si no hay vínculo con un ser humano, el trabajo está roto. Entonces tenemos que hacer vínculo, que creo que ya lo hablamos un poquito, pero es un tema más grande de decir, ¿se puede hacer amigos o no? No, eso no es el tema. El punto es hacer vínculos con las personas, sea quien sea. Eso es lo que te podría decir, Gabriel, pero... Y se me hace súper interesante, Emilio, porque no estás creando, o sea, no estás creando con categorías especiales, ¿me explico? Y eso creo que es lo más valioso, porque puedo no ser neurodivergente y sin embargo también necesito tener mi propio trato como persona. Soy diferente aunque no sea neurodivergente. Total. Todos tenemos diferentes necesidades. Hay que empatarlas. Claro que eso es el verdaderamente... Y no digo que, creo que la conciencia del líder tendría que ver, ¿no? Aquí yo siempre voy a decir como, no se crea la historia también de un poco de la etiquetota que se pusieron o les puso alguien en la primaria. Ahí es que tú eres, y yo soy disléxico, y me dijeron que nunca iba a poder leer en voz alta y todo, o sea, y nunca iba a poder escribir un artículo coherente. Pablo me ha ayudado mucho a eso, pero o sea, si me creo la etiqueta, y si mi jefe se cree la etiqueta, entonces me va a tratar como etiqueta. Eso no significa, o sea, me quito la etiqueta y digo, oye, estamos aquí por un resultado, hay que verlo. Y entonces tengo que hacer yo lo necesario para que tú llegues al resultado. Entonces, es voltar esta idea o sea, es como, creo que sí hay una parte de la microgestión, se elimina cuando bajamos la velocidad del día con día y podemos, como ahorita mencionaste, ¿qué necesita Emilio para tener buenos resultados? ¿Qué necesita Pablo para que lleguemos a esto? Gabriel, fíjate que acabas de decir algo que no quiero dejar de señalar y es, tal vez no es la velocidad del día a día, sino la velocidad de pensamiento que traigo, es la que tengo que bajar. Probablemente o sea, lo que tengo que ejecutar requiere una cierta velocidad alta. Vamos a poner el caso, que fuese una velocidad alta, pero no es lo mismo ejecutar a una velocidad de pensamiento muy alta que genera mucho ruido, a ejecutar rápidamente y eficientemente, pero bajando la velocidad del pensamiento. Cuando tengo claro el destino. Sí, claro. O sea, y eso no significa que la velocidad de ejecución tenga que disminuir, porque a lo mejor es lo que requiere el negocio. ¿Me explico? Pero es desde dónde lo estoy abordando. Desde una velocidad de pensamiento muy alta y llena de ruido, o desde la calma y claridad. Y eso no significa que mi ejecución sea más lenta. Claro. Hoy que hoy vi un quote que lo traía por acá, que es realmente, y siguiendo esta misma línea, si tú permites que la solución de tus problemas salga desde un pensamiento, desde un pensamiento histérico, desde un pensamiento angustioso, desde un pensamiento de mucho esfuerzo, el resultado va a ser mucho esfuerzo. Entonces, esta idea de si lo creas desde ahí, pues va a salir con esa misma. Si avientas frijol, o sea, semillas de frijol, pues te va a dar frijoles. Si estás en un momento de mucho ruido mental y sacas ahí la solución, ya, esta es la solución, vamos a correr a todas, pues va a salir súper viciada Entonces, esto de bajar la velocidad y darte cuenta, voy a esperarme a ver qué es lo que consigo o sea, para sentarme con Emilio en particular, para sentarme con Pablo. Y esto, ojo, no se trata de hacer cuates, se trata de ser muy preciso en el resultado que quiero lograr con cada uno de los individuos. Y tomar en consideración que todos los que tengo deberían de ser mejor técnicamente que yo,
y mejor en su ejecución. Y entonces, como líder, entonces, pues como decían en el ejemplo de los Marines, pues yo qué le voy a enseñar al experto en explosivos a poner un explosivo. Yo más o menos sé aventarlos, pero pues este es el experto. Me dijeron que era el experto y deberá saber cómo hacerlo, ¿no? Él nos diga qué hacer, porque es lo que ahorita es valioso. Ahorita. Exacto, pero es partir de esa base, considero, y aquí entramos en toda la discusión de las generaciones y todo eso, que eso lo hablaremos en otra ocasión. Ya estamos por terminar, Gabriel, solamente para también cerrar lo que acabas de mencionar, me gustaría para el próximo programa retomar brevemente este tema, porque justo ayer estaba leyendo cómo la velocidad de pensamiento, el bajar la velocidad de pensamiento, evitó una crisis que pudo haber sido una crisis brutal. Ustedes recordarán la crisis de los misiles de Cuba. Que realmente el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Y es muy interesante cómo el autor no habla desde la perspectiva histórica, sino la perspectiva del pensamiento que tuvo que tener y la calma que tuvo que mantener en su momento el presidente John F. Kennedy para evitar que eso escalara a una guerra. Y que una de las cosas que todos nos dio cuenta es que el cuate no cayó en la vorágine de pensamientos que todo el mundo traía de ya estamos a punto que los soviéticos acaben con nosotros, sino es cómo calmo y cómo le permito incluso a Khrushchev que también tuviera tiempo de reflexionar lo que estaba logrando, lo que estaba haciendo. Y eso, y toda la crítica. Pero ya no, lástima que ya no tenemos tiempo, pero pero creo que es un tema que me gustaría retomar en el siguiente programa. Creo que ahora se nos fue el internet de Gabriel. Se nos fue el internet de Gabriel. Pues, vamos cerrando, ¿no? Nosotros, me parece interesantísimo lo que dices, Pablo, y a ver, vamos, unas últimas palabras, Pablo, ¿con qué quieres cerrar y dónde te podemos encontrar? Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Pablo Quevedo Vilchis. Y para terminar, me gustaría señalar que no pensemos en micromanagement, sino siempre pensemos en términos de transparencia y responsabilidad. Nada más. Buenísimo. Y eso nos va a llevar a lograr resultados manteniendo claridad y paz mental. ¿Tú con qué concluyes, Emilio? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que hablando de no etiquetas y todo eso, pues hacer la etiqueta de alguien que hace micromanagement, pues es también hacer lo mismo. Entonces, sí, podemos pensarlo desde una empatía, desde una persona que tiene muchos pensamientos, muchas preocupaciones, etcétera. Podemos empezar a tomarlo así. Y de esa manera me gustaría dejar la idea de hacer feedbacks inversos, ¿sabes? En lugar de que siempre recibes feedback de tu jefe, al revés, hagamos el feedback inverso donde el colaborador también puede llegar a preguntar, oye, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que pueda hacer para hacer más ligera esta vida que llevas en la empresa? Creo que de esa manera también rompes un patrón donde viene A, B, C, lo rompes a A, C, B y empiezas a cambiar las cosas adentro de esa manera. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Emilio Ponce G y en Instagram también. Gabriel. Bueno, muchísimas gracias. Síganos, por favor, en Gabriel Uribe, en Coach Gabriel Uribe, en Instagram en Coach Gabriel Uribe y en LinkedIn en Gabriel Uribe Rodríguez. Entren al reto del bootcamp que vamos a tener la siguiente semana. Por favor, intégrense para conocer un poco más. Gracias, que tengan muy bonito día. Mucho éxito. Gracias. Bye. Proyectateradio.com